The impact, the effect this has had, it stretches across at least 10 provinces in southern Turkey and as well as into neighboring Syria, across the border into rebel-held areas of Syria in the northwestern part of the country, as well as regime-controlled areas. We've been getting information coming in from officials of this death toll that is continuing to rise in both countries. As you mentioned, more than 1,500 people so far. The Turkish president saying more than 900 so far confirmed killed in Turkey, but the concern is they don't know how many people remain under the rubble. We are talking about this vast area of devastation, an area where you have so many buildings, thousands of buildings, according to the Turkish presidents, that have been destroyed. So the fear here in a country that has seen so many devastating earthquakes over the years, some that have claimed thousands of lives, that this could be another one. The Turkish President Erdogan describing this as the biggest disaster in more than 100 years. El incidente del globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense ha generado todo tipo de reacciones aquí en la capital de Estados Unidos. Legisladores republicanos críticos del presidente Joe Biden consideran que el derribo del globo que ocurrió el fin de semana pasado debió haber pasado mucho tiempo atrás. Se muestran también preocupados por los riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos que pudo haber ocasionado la vigilancia china, sobre todo en áreas sensibles en el estado de Montana, donde se albergan las armas nucleares estadounidenses. China, por su parte, también reaccionó. Hay que destacar que había ya argumentado que el globo solo realizaba una investigación meteorológica. Este lunes acusó a Washington de uso indiscriminado de la fuerza al derribar este globo y además aseguró que el hecho afectó y dañó los esfuerzos y el progreso diplomático de las dos partes en el tema de la estabilización de las relaciones. Hay que destacar, ya el viernes el secretario de Estado Antony Blinken había cancelado un viaje a China debido a este incidente. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha dicho que Estados Unidos no va a tolerar la violación de su soberanía. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. Muestras de solidaridad, apoyo y duelo llegan de todas partes de Europa en respuesta a ese terremoto de 7,8 grados en la escala Richter que ha dejado varios centenares de muertos en Siria y en Turquía. En cuestión de horas se ha movilizado la Unión Europea para dar respuesta a la situación. Su comisario para la gestión de crisis, Yanis Lenarčič, ha anunciado que una decena de países, entre ellos Francia, Países Bajos o Polonia, pero también los vecinos Bulgaria y Grecia, han enviado ya equipos de rescate para asistir a las autoridades turcas en la búsqueda de posibles supervivientes y también de desaparecidos como consecuencia del terremoto. Además, la Unión Europea ha activado de emergencia el satélite Copernicus para poder mapear la zona y facilitar también así las labores de rescate. Otros países como España o Italia se han mostrado también dispuestos a participar en esas labores de búsqueda. También la Unión Europea se abre a utilizar sus mecanismos de asistencia humanitaria para apoyar a las autoridades sirias. La Unión Europea tiende así la mano a ambos países para continuar apoyándolos en lo que sea necesario en las próximas semanas. Desde Bruselas, Bélgica, Beatriz Ríos para Telearuba.